Un saludo, mi nombre es Misael Eduardo Gutiérrez Lugo, estudiante de quinto cuatrimestre de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de Francisco y Madero, y este video tiene por tema límites de consistencia y ensayo de compactación Proctor. Los límites de consistencia, o también llamados de Atterberg, debido al científico sueco Albert Maurice Atterberg, son propiedades de los suelos, con que se definen la plasticidad y se clasifican. El suelo está formado por partículas finamente divididas que al encontrarse con agua, esta forma una película alrededor. Cuando este es muy elevado no tiene resistencia estática al esfuerzo cortante, y al perder agua va aumentando su resistencia. Para clasificar un suelo tenemos 4 estados: estado líquido, estado plástico, estado semisólido, estado sólido. Y Atterberg marcó 3 fronteras entre estos estados, los cuales son límite de contracción, límite plástico y límite líquido. A estos límites se les denomina límites de consistencia, y en mecánica de suelos nos interesa conocer el rango de humedad para conocer su comportamiento plástico, y para esto podemos realizar un ensayo de límites de consistencia. Con lo cual nos apoyaremos de la normativa ASTO T89 y ASTM D4318. Para lo cual ocuparemos el siguiente equipo de laboratorio: aparato de Arturo Casagrande o copa de Casagrande, espátulas flexibles, taras de porcelana, tamiz número 40, frasco lavador, balanza de 0.1 gramos de sensibilidad, horno, cápsula de aluminio con su tapa, ranurador ya sea plano o encorvado, según sea la normativa. Procedimiento. Paso 1. Pasamos el suelo por el tamiz número 40. Paso 2. Pesamos la muestra obteniendo 100 gramos de suelo que pasó por el tamiz número 40. Paso 3. Se satura el suelo y se mezcla. Se trata de obtener una muestra lo más homogénea posible. Se repite el procedimiento hasta formar una pasta. Esto se logra agregándole agua poco a poco, como se ilustra en la figura. Paso 4. Antes de utilizar la copa de Casagrande, debe ser ajustada, calibrada, para que la copa tenga una altura de caída de 1 centímetro exactamente, como se ilustra en la figura. En esta parte debemos obtener 1 centímetro de caída de la copa de Casagrande. Paso 5. Revisamos que la copa de Casagrande esté limpia. De lo contrario, limpiamos con una franela y agua destilada. Paso 6. Al colocar la muestra en la copa de Casagrande se debe asegurar que esté horizontal con la espátula, para no agregarle peso a las paredes. Paso 7. Se introduce el ranurador horizontalmente, buscando que la ranura sea exacta, es decir, que no se deshaga nuestra muestra. La ranura deberá de ser de aproximadamente 11 milímetros de espesor en esta parte. Paso 8. Si pasa lo contrario del paso anterior, se debe de agregar más agua a nuestra muestra y mezclar de nuevo y repetir el paso 7. Paso 9. Se golpea la muestra 25 veces hasta que la ranura se cierre. Si excede los 25 golpes, se deberá repetir el paso 6, el 7 y el 8 si es necesario. Paso 10. Se toma la muestra, se coloca en una lata anteriormente pesada y es pesada con nuestra muestra. Paso 11. Colocamos la muestra en el horno. Paso 12. Repetimos los pasos anteriores por lo menos 2 veces para adicionar 2 muestras más. Con los datos obtenidos,
los ingresamos a la siguiente tabla para determinar el límite líquido, en el cual tenemos los 3 ensayos realizados, los números de golpes, el peso del suelo húmedo más el recipiente, el peso del suelo seco más el recipiente, peso del recipiente, peso del agua, peso del suelo seco, y con la siguiente ecuación obtenemos el contenido de humedad de cada uno de los ensayos, en el cual por los 25 golpes podremos saber que el límite líquido es de 33.953%. Con los resultados obtenidos del contenido de humedad y del número de golpes podemos graficar en la curva de fluidez el de los 15 golpes, el de los 25 y el de los 36, lo cual nos arrojará un límite líquido de 33.02%. Ahora obtendremos el límite plástico, el cual es el contenido de humedad por debajo de la cual el suelo se comporta como un sólido. Se determina según la norma UNE 103-104-94 y el procedimiento es hacer varias muestras de suelo en forma de cilindro de 3 milímetros de diámetro, dejándolo secar en el horno, y los datos obtenidos se ingresan a la siguiente tabla, la cual es el peso del suelo húmedo más el recipiente, el peso del suelo seco más el recipiente, el peso del recipiente, el peso del agua, el peso del suelo seco, y con la ecuación anteriormente vista se obtiene el contenido de humedad, el cual es de 20.00% y el límite plástico es de 20%. Para finalizar, una vez ya obtenido el límite líquido de 33.02% y el límite plástico de 20%, procedemos a realizar la siguiente ecuación, la cual nos dará el índice de plasticidad, que es de 13.02%, y este dato lo ingresamos a la carta de plasticidad, lo cual nos indica que es un suelo CL. Es una arcilla de bajo límite líquido, por sus siglas en inglés Cloud Low. Ahora, a continuación, se realizará el ensayo de compactación de suelos, método Proctor estándar, con la normativa STMD 698-91 y ASTO T99-90. Para ello ocuparemos el siguiente equipo: un molde de compactación constituido por un cilindro metálico de 4 pulgadas de diámetro interior por 4,5 pulgadas de altura y una extensión de 2,5 pulgadas de altura y de 4 pulgadas de diámetro interior. Un pisón metálico martillo Proctor de 5.5 libras y de 5 centímetros de diámetro. Una guía metálica de forma tubular de 35 centímetros de largo aproximadamente. Una regla metálica con arista cortante de 25 centímetros de largo, una balanza de 29 kilogramos de capacidad y 1 gramo de sensibilidad, una balanza de 500 gramos de capacidad y de 0.01 gramos de sensibilidad, un horno que mantenga una temperatura constante entre 100 y 110 grados centígrados, charolas metálicas, probetas graduadas de 500 centímetros cúbicos, extractor de muestras y una tara para determinar humedad. El procedimiento es el siguiente. 1. Seleccionamos nuestra muestra de suelo con la cual trabajaremos con un peso inicial de 6 kilogramos. 2. De la muestra ya preparada se esparce agua en cantidad tal
que la humedad resulte 3%, o sea 180 centímetros cúbicos, y se revuelve completamente el material tratando de que el agua agregada se distribuya uniformemente. 3. Pesamos el molde el cual trabajaremos sin el collarín. 4. La muestra preparada se coloca en el molde cilíndrico en 5 capas, llenándolo en cada capa aproximadamente a una quinta parte de su altura y se compacta cada capa. 5. Se coloca el pistón de compactar con su guía dentro del molde. Se eleva el pistón hasta que alcance la parte superior y se suelta permitiendo que tenga una caída libre de 50 centímetros. Se cambia de posición la guía, se levanta y se deja caer nuevamente el pistón. Se repite el procedimiento cambiando de lugar la guía de manera que con 25 golpes se cubra la superficie. Esta operación de compactación se repite en las 5 capas del material. 6. Al terminar la compactación de las 5 capas, se quita la extensión y con la regla metálica se enrasa la muestra al nivel superior del cilindro y luego pesamos el molde más la muestra compactada. 7. De la parte central del espécimen se toman aproximadamente 200 gramos y se pesa en la balanza de 0.1 gramos de sensibilidad anotando su peso. Con la ayuda del extractor de muestras, se saca el material que queda del molde. 8. El material sacado del cilindro se desmenuza y se le agrega agua, aumentando 2% mayor al anterior. Repita los pasos del 2 al 7 hasta obtener un número de resultados que permitan trazar una curva cuya cúspide corresponderá a la máxima densidad para una humedad óptima. Con los datos obtenidos, los ingresamos a la siguiente tabla, el cual nos indica el número de ensayo, el suelo húmedo más el molde, el suelo húmedo, la densidad húmeda, el número de tara, suelo húmedo más tara, suelo seco más tapa, peso de la tara, el peso del agua, el suelo seco, el porcentaje de humedad y la densidad seca. Con los 4 datos de los 4 ensayos, tanto de densidad seca como de contenido de humedad, se ingresan a la siguiente gráfica, que es curva de compactación, y en la cúspide de la gráfica obtenemos la máxima densidad seca, que será de 2.095 gramos sobre centímetro cúbico, y del contenido óptimo de humedad, que será de 8.121%. Con esto se da por terminada la presentación, donde se expuso el ensayo para obtener los límites de consistencia y el grado del contenido óptimo de humedad. Gracias.